Buenas noches a todos. Hemos empezado a trabajar el módulo de evaluación y he visto que han estado muy contentos con el diseño de los instrumentos de evaluación. Sin embargo, creo que sí es importante que aclaremos algunos puntos para que haya más facilidad y más calidad en los instrumentos que estemos desarrollando. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este proceso analizando cuál es el resultado de aprendizaje de ustedes en este momento. Es justamente diseñar instrumentos de evaluación del aprendizaje basándose en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que ustedes diseñaron para sus propios programas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos conceptos que me parece que son importantes que repasemos juntos. Por ejemplo, ¿qué evaluamos nosotros? En realidad, no se evalúa el conocimiento se infiere, se evalúa la capacidad de aplicar lo aprendido en el hacer, es decir, en alguna actividad que ustedes tienen que cotidianamente llevar a cabo. ¿Cómo evaluamos? A través de una evidencia. ¿No? Siempre generamos una evidencia. Lo primero que tenemos que identificar cuando analizamos los resultados de aprendizaje es cuál es la evidencia que nos está indicando el verbo que nos indica la acción en el resultado de aprendizaje. ¿Con qué instrumentos evaluamos el desempeño y la evidencia? Pues con actividades de evaluación, con guías de observación, con listas de verificación o de cotejo, o checklist, les dicen ustedes también, con el registro de preguntas, con testimonios de otras personas, y además organizando nuestro portafolio de evidencia, ¿no? Ustedes a sus residentes les pueden, en lugar de dar un examen, pedir que integren un portafolio de evidencia. Bueno, entonces vamos a ver que existen tres tipos de evidencias. La primera y más importante es la evidencia que genera la persona con su propio desempeño. Esa es una evidencia directa. ¿Por qué? Porque es la que registra el desempeño, el que demuestra el desempeño de la persona, es decir, su capacidad de hacer las cosas con la calidad prevista en los criterios. ¿No? Estas evidencias obviamente son siempre generadas por la persona que está siendo evaluada. Esa es la persona que está haciendo la evidencia, generándola. Por lo tanto, son las más importantes, ¿no? Porque definen el desempeño de las personas y no solo el desempeño, el aprendizaje que han logrado para tener ese tipo de desempeño. ¿Cuáles son los ejemplos de evidencias directas? Para ustedes, pues el expediente clínico, una cirugía que está realizada, el registro de una valoración preanestésica, el consentimiento informado, un tratamiento definido para un paciente, el análisis de una imagen que han indicado en algún examen, la exploración del paciente, en fin, todas estas cosas que hacen ustedes directamente, ¿no? Después tenemos otra que se llaman evidencias indirectas. Esta en realidad es la percepción que terceras personas tienen respecto a su desempeño. Y aquí podemos ver que una de ellas puede ser la queja de un paciente o la aprobación de un paciente, la percepción de un adscrito respecto a nuestro desempeño en el trabajo o en el aprendizaje, una recomendación de un colega o una percepción de un colega, un premio logrado por ustedes, ¿no? Todas esas cosas son evidencias indirectas. Es un tercero el que está opinando, es decir, dando su percepción respecto a nosotros, ¿no? Y finalmente tenemos las evidencias complementarias, que estas son para solventar la suficiencia de la evaluación. A veces nosotros pensamos, no, bueno, con un expediente clínico no es suficiente. Necesito que me explique algunas cosas para yo estar absolutamente seguro de que esa persona aprendió.
Ese es el sentido, ¿no? Entonces, bueno, las evidencias complementarias son las que nos dan generalmente la suficiencia. Estas pueden ser directas e indirectas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, preguntas, pueden ser el diseño de un proyecto diferente, puede ser alguna explicación que ustedes quieran eh, este, que ustedes quieran que dé alguna persona o que cuente una experiencia similar, ¿no? O cómo solucionó algo. Por eso decimos que las evidencias comentarias pueden estar originadas con un qué, un por qué, un para qué, un dónde o un qué pasaría si, qué otra opción existe para esta situación, cómo se resolvería esa emergencia, qué alternativa se presentaría al paciente en una circunstancia similar, ¿no? Cosas así. Y eso te da suficiencia en la evaluación. Los métodos de evaluación que utilizamos son dos. La observación. La observación implica generar una guía de observación a partir de fuentes de información y observar, acompañar durante todo el momento en que la persona está en situación de trabajo o en situación de simulación y nosotros en nuestra guía ir registrando la manera o los problemas que está enfrentando la persona cuando está haciendo algo. Y eso lo tenemos que hacer de acuerdo, la observación, perdón, la tenemos que hacer de acuerdo a los criterios que estaban establecidos, ya sea en los resultados de aprendizaje o en las fuentes de información. ¿Ok? Acuérdense que la fuente de información son todos aquellos elementos que nosotros recurrimos para apoyarnos en el trabajo y en el conocimiento, ¿no? Después viene la contrastación. Contrastar significa comparar algo con el resultado logrado. Es decir, vamos a comparar nuestro resultado con los criterios que estaban establecidos, con lo que establece una técnica, por ejemplo, con las características que tiene el paciente o que se habían reflejado en el expediente clínico, con datos preexistentes que pueden estar registrados ya por algún examen anterior del paciente, etcétera, ¿no? Listas de verificación son los elementos que nos ayudan para contrastar. Y también, evidentemente, los ítems los podemos sacar de los criterios de evaluación o directamente de las fuentes de información, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros evaluar. Y además de evaluar con suficiencia, nos permite también definir qué actividades podemos nosotros considerar como evidencia y con qué vamos a acompañar esta evidencia para determinar la suficiencia de la evaluación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer un programa de formación, tenemos que establecer también cuáles son los métodos y las técnicas que vamos a utilizar para evaluar. Y aquí les puse yo un recadito que es que la técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación, mientras que el instrumento es el medio por el cual el evaluador obtiene la información respecto a la evaluación, ¿no? Entonces, esto es porque la técnica, como es un procedimiento, puede estandarizarse, pero el instrumento de evaluación no se estandariza. Ese debe ser contextualizado, ¿no? A la situación, al contexto laboral, a la situación que el residente vive, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer esa diferenciación, porque en la evaluación lo que está siempre estandarizado es el método. La evaluación por evidencia se hace en todas partes de la misma manera, por lo menos es lo que tratamos, ¿no? Y los instrumentos no tienen por qué ser en todas partes iguales.
porque cada situación y cada país y cada ciudad tiene elementos distintos que pueden incidir en la evaluación. ¿Ok? Entonces, los métodos se estandarizan y las técnicas, los instrumentos se contextualizan. Bueno, aquí vemos que tenemos un resultado de aprendizaje que es comprender los principios, métodos y tipos de evaluación. Eso es una de las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Y la evidencia que vamos a sacar de ese resultado de aprendizaje es un documento comparativo sobre métodos de evaluación. Entonces, para eso, nosotros necesitamos revisar una serie de fuentes de información. Y esos son algunos ejemplos que yo les he puesto acá, ¿no? ¿Cuáles son los métodos comparativos? Bueno, ¿qué voy a revisar claramente como fuente de información para que yo pueda hacer ese documento comparativo? ¿Ok? Como ustedes pueden ver, la fuente de información no solo son libros, son una serie de documentos, son normas oficiales, son algoritmos, etcétera. No solamente son libros, ¿eh? Ojo con eso porque no es la realidad. Incluso la fuente de información pueden ser personas, ¿no? Especialistas en la materia que estamos evaluando, evidentemente, ¿no? Bueno, aquí les puse yo una serie de elementos que cada criterio nos está dando, ¿no? Entonces, si vamos a evaluar el resultado de aprendizaje que nos marca el aprendizaje 1, describir los principios básicos de la evaluación por evidencia, vamos a hacer un documento que va a tener la lista de los principios básicos de la evaluación por evidencia, y vamos a comparar esto contra los criterios de evaluación que están marcándonos la actividad, ¿no? Después, evaluamos de manera directa el desempeño de aprendizaje. Eso lo vamos a hacer con una guía de observación y con preguntas complementarias para que sea suficiente, ¿no? Y enunciar y sustentar las posibilidades diagnósticas. Aquí va a generar, la evidencia es un documento y puede hacerlo verbal o puede hacerlo escrito, ¿no? Ahora, como aquí dice enunciar y sustentar las posibilidades diagnósticas, también es un resultado de aprendizaje que podemos, con diferentes instrumentos, ir evaluando, ¿no? Es decir, podemos hacer una lista de verificación y una guía de observación para evaluar este resultado. Y después seleccionar tratamiento adecuado para sus patologías diagnósticas si se considera realmente si se considera por parte del docente que no hay suficiencia en la evaluación, puede utilizar un registro de preguntas, ¿no? O sea, si con todo lo que hemos hecho aquí no queda suficiente, entonces utiliza una pregunta, ¿no? Para decir, oye, a ver, realmente, ¿por qué este tratamiento fue seleccionado? ¿Qué es lo que cuáles son las razones y cuáles son las características del paciente para que yo entienda el por qué ha seleccionado este tratamiento? ¿Ok? Y para que el paciente lo entienda también, por supuesto. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver cómo, qué son, que los criterios de evaluación en realidad no solo nos indican que van a evaluar, sino que además son una desagregación del resultado de aprendizaje, ¿no? En este caso, el resultado de aprendizaje es aplicar el marco jurídico, ¿no? Bueno, el paso 1 es qué evidencia vamos a pedir para confirmar el aprendizaje. Se puede pedir un documento en el cual el estudiante va a explicar el marco jurídico que está aplicando el procedimiento anestésico y realizar y
que realizó en la cirugía de tórax. Va a explicar por qué es el que seleccionó. La segunda parte del documento es el informe del resultado de la aplicación del procedimiento y finalmente en el mismo documento integra una explicación sobre las consecuencias que puede tener para los actores involucrados el no aplicar el marco jurídico. Es decir, esta es la manera en cómo se puede evaluar este resultado número 2. Se fijan, siempre hay distintas alternativas de cómo abordarlo. Ok, aquí estamos viendo una actividad de evaluación. Entonces, el paso 1 de la actividad de evaluación, paso 1, no hay nada más que el formato. Vamos a vaciar los resultados de aprendizaje, ¿no? Y los criterios de evaluación. Y vamos a juntar, o sea, vamos a analizar de manera articulada uno o dos resultados de aprendizaje que tengan relación entre sí y vamos a sacar evidencias que van a evaluar ambos resultados de aprendizaje juntos. ¿Ok? Entonces, analizamos el resultado de aprendizaje y los criterios de evaluación que se han agrupado en la actividad de evaluación y redactamos el propósito de la actividad y definimos el producto o evidencia que el aprendiz tiene que lograr. En este caso, elaborar una historia clínica considerando los aspectos la evidencia es la historia clínica. Y con la historia clínica, ¿qué evaluamos? Cómo se relaciona con el paciente y su familiar o otro especialista cuando lo hace y lo hacemos con una guía de observación. ¿Y qué más evaluamos? Cómo registró la información en la historia clínica. Y aquí es una lista de verificación y con los criterios de evaluación. ¿Ok? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo lo hacen. Bueno, queda claro. Primero analizamos los resultados y los criterios de evaluación, los agrupamos y definimos cuál es la evidencia o las evidencias con que se va a evaluar esto. Una vez que ya lo hemos hecho, entonces definimos cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Qué vamos a evaluar a esa evidencia? ¿Le vamos a evaluar cómo le hicieron o la vamos a evaluar el contenido? O sea, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver que los criterios de evaluación nos indican que evaluar. Son desagregaciones, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, para poder el paso 2, después de que han analizado los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y definieron la evidencia, ¿no? Y definieron cuál es el instrumento que van a utilizar para hacer esto, entonces van a poner el propósito. El propósito de la actividad siempre, siempre, siempre es que voy a desarrollar competencias. ¿Cuáles? Esas que están en los resultados de aprendizaje. Y ahí vamos a poner el propósito, los criterios de trabajo y los criterios de evaluación con que vamos a abordar ese trabajo que ellos están haciendo. ¿De acuerdo? Los aprendices, pues en este caso sus residentes, ¿no? Y luego vamos a ver que con qué instrumentos de evaluación podemos acompañar ese resultado. Bueno, pues con una guía de observación o una lista de cotejo, ¿no? Entonces, ambos hacen lo mismo. La primera parte son los elementos que identifican al instrumento. Después tenemos que se evalúa en el instrumento. Es decir, esta guía de observación va a evaluar los resultados de aprendizaje integrados en el módulo 1 o 2, etcétera, etcétera. Y ponemos los resultados de aprendizaje 1, 2 o 3 o 1 o 3 y 5, no sabemos, depende de cuáles son los que se unen, ¿no? Y después tenemos que tener todas las fuentes de información para poder trabajar los ítems, ¿no? Y esos ítems tienen que tener relación con los criterios de evaluación que aquí tenemos. Y muchas veces estos criterios,
pueden ser utilizados como ítem, pero tenemos que desagregarlos también. ¿Ok? No podemos hacer una cosa muy general. Tenemos que ir paso a paso, ir construyendo el proceso. ¿Ok? Bueno, igual, ¿no? Las fuentes de información, vamos a crear elementos para que ellos puedan después discutir con ustedes, ¿no? O con nosotros mismos en relación a lo que se está enseñando como evaluación y cómo verificarla y cómo desarrollar los instrumentos de evaluación para tener justicia en lo que se evalúa, ¿no? Muy bien. Finalmente, aquí está lo que decíamos. ¿Cómo es que nosotros vamos a dar suficiencia? Bueno, la suficiencia la vamos a dar con preguntas. Vamos a sacar preguntas de diferentes partes y vamos a hacerlas acá y luego les vamos a pedir que contesten estas preguntas y una vez que las contesten o una vez que analicen la información que nosotros estamos dando, entonces podemos hacerle una serie de preguntas directas a ellos. ¿Ok? Así es como vamos a evaluar, así es como trabajamos y esto se realiza así porque lo que estamos evaluando es la capacidad de aplicar el conocimiento. Así que les agradezco mucho por la atención de hacer esto, pero aquí ven, por ejemplo, cómo vamos a elaborar el expediente clínico y cómo vamos a realizar la exploración física del paciente. Ahí vamos a sacar algunas cosas juntos y para que haya suficiencia también tenemos que garantizar el desarrollo de la competencia y podemos ver, por ejemplo, que se va a evaluar cuando ya haya hecho 3 observaciones en un plazo de 7 días, que haya descrito los puntos críticos observados durante el proceso quirúrgico y que nos diga qué alternativas de solución a problemas enfrentados en el proceso quirúrgico son los que él ha sacado. ¿Ok? Y ya con eso vamos a estar mucho más contentos de lo que estamos generando. Por lo tanto, evaluemos con criterios de objetividad para construir la mejora continua en el hacer y con ello aprender. Eso es el punto crítico y eso es lo que nosotros queremos desarrollar en ustedes y cada vez que hablamos de este tipo de proceso. Muy bien, muchas gracias. Ahí están mis teléfonos y mi correo para cualquier duda que tengan. Espero que este pequeño video les facilite un poquito más el hacer los instrumentos de evaluación que están pendientes. Muchísimas gracias a todos.